Entonces, el día de hoy, en el grupo 315, vamos a abordar la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, en la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm básicamente me dice que la velocidad media, ¿sí? Me dice que la velocidad media del movimiento orientado de los electrones libres, ¿sí? Es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Y por lo tanto a la diferencia potencial, ¿no? Entonces podemos escribir que la velocidad media, vamos a escribir así, es proporcional al voltaje, ¿no? Pero también la velocidad media, comentamos que es proporcional a la intensidad. Entonces, la ley de Ohm dice que la intensidad es proporcional al voltaje, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, recuerden ustedes sus clases de física, el signo de proporcionalidad, este signo es un signo de proporcionalidad. Entonces, para quitar ese signo se mete una constante, donde esa constante viene siendo R, ¿sí? ¿Sí? Esa constante viene siendo, perdón, el inverso de R. Ok, perdón. El voltaje es proporcional a la intensidad, ¿no? Entonces, para quitar esta constante, metemos una constante. Para quitar el signo de proporcionalidad, ¿no? Recuerda que para quitar o sustituir a alfa desde la proporcionalidad se pone una constante, ¿no? En este caso viene siendo la resistencia. Es la resistencia que tiene un material al flujo de electrones, ¿no? Entonces B se llama voltaje, se mide en volts, R viene siendo la resistencia y se mide en ohms, cuyo símbolo es este, ¿no? Y es la intensidad. Y se mide en ampere o ampere, amperios. ¿Sí? Ok. Pues ahí está la ley de el voltaje y la intensidad por la resistencia, ¿ok? Bueno, ¿sí? Y recuerden que la resistencia eléctrica es una medida que presenta el conductor a la oposición de flujo de electrones. Ok, bueno. Resulta ser que si nosotros despejamos, ¿sí? Si yo escribo, tengo así, ¿no? Intensidad por resistencia. Yo puedo escribir que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. ¿Sí? O bien, 1 entre la resistencia por el voltaje. Esta ecuación, cuando yo la escribo así, ¿sí? Es equivalente a una ecuación de esta manera. Es una línea recta. ¿Sí? Es una línea recta. Entonces, si nosotros hacemos mediciones en el laboratorio, si hacemos mediciones en un laboratorio, representamos
la intensidad contra el voltaje. ¿Sí? Vamos a observar algo, perdón, no sé cómo es la gráfica. Vamos a observar algo como esto, ¿no? Una línea recta. Entonces, si un material, al hacer mediciones de intensidad contra voltaje, resulta en una línea recta, todos esos puntos, es decir, todos los puntitos del experimento caen sobre la línea recta, ¿sí? Donde esto viene siendo los puntos experimentales, ¿no? ¿Sí? Son puntitos experimentales y cae sobre una línea recta. Entonces dice que el material es un material óptico, ahí se le llama, ¿sí? Un material óptico, ¿sí? Pero si hacemos otra gráfica de intensidad contra voltaje y esto hace algo así, no es una línea recta, este es un material no óptico, ¿sí? Ok, entonces es así como diferenciamos entre un material óptico y no óptico, ¿no? Bueno, ¿sí? Ok. Voy a poner algunos ejemplitos, ¿sí? Veo, aquí tengo un librito, donde hay algunos problemitas de ley de Ohm, ¿sí? Sencillitos para empezar a calcular cosas. Corriente de resistencia 201. Ok, a ver. Muy sencillo. Lo voy a poner aquí. Dice, encuentre la resistencia. Encuentre la resistencia de un rheostato. Si la caída de potencial si la caída de potencial es de 48 volts y la corriente de 4 amperes. ¿Sí? Entonces, pues está sencillito, ¿no? Voltaje 48 volts, intensidad 4 amperes, encuentran la resistencia. Y aquí despejan. Voltaje de intensidad, va a ser 48 volts entre 4 amperes. Y eso le va a dar 12 ohms. Si recuerden, volt entre ampere es ohm. ¿Sí? Entonces, bastante sencillito el problemita, ¿no? Sí. Bueno, voy a poner uno de un poquito más. ¿Sí? Algo muy sencillo, muy sencillo. Dice, calcule la corriente que pasa por un resistor. Calcule la corriente que pasa por un resistor de 5 ohms, a través del cual hay una caída de potencial de 40 volts. Está sencillito, ¿no? Resuelvan ustedes y me dicen cuánto les da la intensidad. Adelante, solitos. Es sencillito. ¿No sería 8? 8 amperes.
8 amperios. 8 amperios. 8 amperios. Es correcto. Es correcto, muy bien. Muy sencillo, ¿no? A ver, vamos a hacer otro. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe se requiere para que pasen 60 miliamperios a través de una resistencia? Entonces, una resistencia de 20 kilo ohms. Si se aplica esa misma fe a una resistencia de 300 ohms, ¿cuál será la nueva corriente? ¿Cuál será la nueva corriente? Profe, de casualidad, en la de 60 Miliamperes. mil, se tiene que convertir. Sí, ahorita vamos a hacer de hecho. Sí, fíjense, sabemos que tenemos 60 miliamperes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo a amperes. Entonces, un miliampere son 1000 amperes. Perdón, 1000 miliamperes. Un ampere son 1000 miliamperes. Perdón. Un ampere son 1000 miliamperes. Entonces, esto me daría 0.060 amperes. Es como milímetro de metro, pues. Un metro tiene 1000 milímetros. Y por ahí tienen 20 kilo ohms. ¿Sí? Se convirtió a ohms. Un kilo ohm son 1000 ohms. Entonces serían 20.000 ohms. Entonces me dicen cuánta FEM, me están diciendo cuánto voltaje. El FEM viene siendo el voltaje, ¿no? ¿Cuánto voltaje? Entonces, intensidad por resistencia. Entonces el voltaje va a ser intensidad 0.060 amperes por la resistencia, que son 20.000. Y entonces eso nos daría 1200. 1200 volts. ¿Sí? Esa sería la respuesta del primer inciso. Ahora me dicen, si se aplica esa misma FEM, este mismo voltaje, a una resistencia de 300 ohms, ¿cuál será la nueva corriente? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Voltaje, intensidad por resistencia. Entonces despejo aquí la intensidad, la resistencia que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Entonces esto me va a quedar 1200 volts entre la resistencia, que son 300. Yo puedo eliminar estos dos ceros para que me quede 3 sobre 2, 12 sobre 3. Y eso me va a dar 2 sobre 3, me da 4 amperes. ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué tomar más FEM? Porque me están diciendo, ¿no? Si se aplica esa misma FEM, es decir, este voltaje, ¿no? Por eso es 1200 volts, para calcular los 4 amperes. Bueno, la próxima clase, sí, porque ahorita, pues, con esto que se nos fue internet, ya creo que ya había unos ejemplos de video. ¿Sí? La próxima clase, lo que vamos a hacer, ¿sí? Resulta ser que la resistencia, bueno, ahorita les platico una vez, la resistencia, pues depende del material. R depende del material, ¿sí? También depende de la longitud, qué tan largo es la resistencia. Entonces, hay una ecuación, ¿sí? Que nos dice, ¿sí? Que la resistencia, ¿sí? Puede tener la naturaleza del material, ¿sí? Ok, y entonces hay una ecuación que me relaciona, ¿sí? Que me dice que la resistencia
¿sí? Es igual a la longitud, ¿sí? La longitud entre el área por una constante. Esta constante se llama ρ, es una constante griega, y se llama resistividad del material. Entonces depende del material, si es tungsteno, si depende del metal que estés usando, si es cobre, etc. ¿Sí? Esa constante de resistividad del material ya viene en el libro de texto. Viene una tablita que nos da el material y nos dan la resistividad. ¿Sí? Entonces la resistencia, pues, depende de qué tipo de material estés utilizando, ¿no? Por ejemplo, en los bombillos, dentro viene una pequeña resistencia que viene siendo el tungsteno o wolframio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué material se utilice, pues va a depender la resistencia. Pues la resistencia también depende de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Porque no es la misma la resistencia que va a tener un bombillo, por ejemplo, a 20 grados centígrados que a 40. Entonces, también depende de la resistencia de la temperatura. ¿Ok? Esto es lo que vamos a abordar en la próxima clase. Vamos a resolver algunos ejemplos de la resistencia, cómo depende del tipo de material que se esté utilizando. ¿Sí? Y ustedes van a hacer una práctica de laboratorio, una práctica que vamos a la de IDEO, ¿sí? Con su profesor de laboratorio, la práctica virtual. ¿Sí? Entonces, para que estén bien buzos ahí, van a hacer de hecho una gráfica como la que mostré, pero también van a ver algo, ¿sí? Cuando no se cumple la IDEO, y eso lo vamos a ver también en la próxima sesión. ¿Ok? Bueno, dudas aquí, jóvenes. El internet está un poco malo, no nos ha permitido una clase fluida, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Estamos intentando aquí sacar adelante la actividad. Les pido de favor que vayan contestando las actividades que están pendientes de datos, porque pues recuerden que estamos un poco atrasados. Ya el 18 de diciembre pues prácticamente estaríamos de vacaciones, regresamos para hacer el semestre, si todavía nos queda un mes más, entonces necesitamos aplicarnos, ¿sí? Para seguir trabajando. ¿Sí? Prácticamente nos quedan 3 semanas, bastante tiempo para terminar esta unidad y continuar con la otra. ¿Sí? Entonces estamos en tiempo para terminar el programa. Entonces pido por favor que me contesten las actividades. Recuerden que estas actividades solamente el líder es quien va a contestar cada una de las actividades, ¿no? Cada una de las actividades. ¿Vale? Entonces, dudas. Ok. Bueno, si no hay dudas, pues les encargo las actividades. Ahorita les paso la nota y subo el video para compartirse. Entonces, muchas gracias, jóvenes, por su conexión. Esperemos que la próxima clase ya el internet esté mejor, esté más fluido. Entonces, buen día y hasta luego. Seguir trabajando.